Hola chicos, bienvenidos a Código Compilado. Este es un video más de nuestra clase de base de datos. El día de hoy vamos a aprender los tipos de datos que podemos tener en SQL. Nosotros en videos anteriores ya aprendimos cómo crear tablas, nuestros campos, nuestros atributos, relaciones, etc. Ahora, antes de que nosotros pasemos todo lo que ya hemos visto a SQL, necesitamos saber los tipos de datos que vamos nosotros a aceptar o a almacenar en nuestros campos que declaremos. Vamos a empezar con el tipo de dato de tipo carácter. Tenemos uno de ellos es el varchar. El varchar es un tipo de dato que es de cadena de longitud variable. Vamos a poner un ejemplo para que quede más claro. Supongamos que yo declaro mi campo nom de tipo varchar de 7. ¿Qué quiere decir el 7? Bueno, que la longitud de mi campo nom es de 7 caracteres. El número máximo de caracteres que puede almacenar este campo es 7. Pero esto tiene una característica muy peculiar. Pese a que yo estoy diciendo que nom, mi campo nom, tiene nada más 7 caracteres o 7 posiciones, si lo queremos ver de esa manera, si yo ingreso el nombre Laura, que simplemente tiene 5 caracteres, lo que va a hacer el tipo de dato varchar es que solamente va a almacenar los 5 caracteres tomando espacio en memoria de 5 caracteres. Pese a que el campo es de longitud de 7, solamente va a almacenar nuestros 5 caracteres y los otros 2 los va a desechar. Es decir, nos permite optimizar un poco el espacio en memoria. En cambio, el tipo de dato de tipo char, que define una cadena de longitud fija, vamos a ver qué sucede aquí. Supongamos que yo declaro un campo que se llama nom de tipo char de 5 caracteres como máximo. Entonces tengo 5 caracteres. Si yo aquí ingreso LA, que únicamente son 2 caracteres, pese a que nada más estoy ingresando 2 caracteres, va a almacenar como si yo hubiera ingresado 5 caracteres. No le va a importar si almacené 5, 2, 4, no importa. El espacio en memoria va a ser exactamente el mismo, por lo que muchas veces es más recomendable que utilicemos varchar porque nos permite optimizar un poco más. Ahora vamos a ver cómo es que nosotros tenemos que ingresar los datos de tipo carácter en SQL. Cuando ingresamos un tipo de dato carácter, tenemos que hacerlo entre comillas simples. Por ejemplo, si yo ingreso Laura, tengo que ponerlo entre comillas simples. De igual manera, si ingreso papas a la francesa, que son palabras que están separadas por un espacio, de igual manera lo tengo que almacenar ingresándolo con comillas simples. Ahora vamos a ver el dato de tipo numérico. En tipo numérico, igual que en otros lenguajes, tenemos el tipo int o entero, que nos permite almacenar números sin parte decimal y este es el rango que nos permite almacenar en cuanto al número. Tenemos el small int que nos proporciona hasta 5 dígitos. Puedo ingresar desde menos 32.000 hasta 32.000 aproximadamente. El big int nos permite almacenar un rango muchísimo más grande. Este es el numerote que nos permite almacenar big int. Y el tipo flotante, igual que en otros lenguajes, nos permite almacenar datos con números decimales, es decir, números que tienen su parte decimal. Nosotros cuando ingresamos datos en SQL de tipo numérico, no hay necesidad de que lo ingresemos entre comillas simples ni nada de eso. Simplemente ponemos el número tal cual, así es como lo ingresaríamos, 10, 2.5, 9.99. Ahora, tenemos otro dato que es de tipo fecha y hora. Aquí voy a mencionar el date time, que puede almacenar valores desde el 1 de enero de 1753 hasta el 31 de diciembre de 9999. Ese es el rango de fechas que nos permite almacenar date time. Por su parte tenemos un small date time que el rango va del 1 de enero de 1900 hasta el 6 de junio de 2079. Así que si nosotros vamos a almacenar fechas, debemos de analizar cuál es la fecha o el rango de fechas que se van a admitir en nuestra base de datos para ver qué es más óptimo utilizar. Ahora, algo muy importante es que el datetime y el small datetime almacenan el año, el mes, el día, la hora, minuto, segundo y milisegundo de la fecha que nosotros ingresemos. Es importante también que nosotros establezcamos cómo es que vamos a ingresar nuestra fecha en SQL. Es decir, tenemos que decirle a SQL cómo es que vamos a almacenar o el formato en el que vamos a almacenar la fecha. Si yo pongo MD Y, estoy indicando que primero voy a almacenar el mes, después el día y después el año. Si pongo MYD, estoy indicando que primero va el mes, después el año y después el día, y así puedo hacer la combinación que a mí me convenga o que es el formato que yo voy a utilizar dentro de mi base de datos.
Ahora, algo muy importante que también debemos saber es que cuando nosotros queremos ingresar datos de tipo fecha en SQL, debemos de hacerlo entre comillas simples. Y algo importante es que SQL nos permite ingresarlos ya sea con un guión medio o con una diagonal. Así que daría exactamente lo mismo si yo ingreso el 24 del 05 del 1996 de esta manera, a que si lo ingreso de esta otra manera. Da exactamente lo mismo. Lo único que no debemos de perder de vista es que debe de ir entre comillas simples. Ahora les comentaba que también almacenamos la hora, el minuto, el segundo y los milisegundos. Si nosotros ingresáramos la fecha de esta manera, sin indicar la hora, minuto, segundo y milisegundo, lo que va a hacer SQL es tomarnos por defecto esta hora, este minuto, este segundo y este milisegundo. Si nosotros queremos indicar una hora exacta, pues también lo podemos hacer. Si no, esto es lo que nos va a tomar por defecto. Así es que, chicos, es muy importante que entendamos los tipos de datos, que lo analicemos, pero también es importante que pensemos hacia qué va a ir dirigida nuestra base de datos y cuáles son las necesidades de nuestra base de datos. ¿Qué es los datos que vamos a recibir? Por ejemplo, si yo voy a almacenar un precio, pues no es nada viable que declare el precio de tipo entero cuando yo sé que los precios pueden tener parte decimal. Entonces, lo más viable sería que declaráramos un tipo de dato de tipo flotante. Igualmente, en las fechas es importante que sepamos cuál es el rango de fechas que se van a almacenar o para qué van a ser esas fechas, para saber entonces si usamos un datetime o un small datetime. Chicos, es importante que les mencione que estos no son los únicos tipos de datos que tiene SQL, sin embargo son los que más se utilizan o los más conocidos, pero hay otros. Así es que, chicos, espero que les haya gustado mucho este video. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Twitter, Facebook y Google+, y suscribirse a su canal Código Compilado.